Muy bien, un saludo para ustedes en esta segunda sesión del seminario Juan Donoso Cortés, Vida y Pensamiento de un Contrarrevolucionario, seminario de Gladium. La vez pasada entonces vimos la primera sesión del curso, que es la primera de dos que estamos dedicando a conocer la vida y el contexto histórico de don Juan Donoso, tratando de responder a esa pregunta: ¿quién fue Juan Donoso Cortés? Nos quedamos en 1836, vimos ese periodo de 1809, que él nace, 6 de mayo de 1809, y nos quedamos en sus 27 años, en 1836. Vemos cómo digamos, precoz en sus estudios académicos, universitarios, cómo va escalando en la carrera diplomática, en cargos importantes. Y bueno, la vez pasada ya lo mencionábamos, hoy hilamos ahí y lo profundizamos. En enero de 1836, con 26 años, ya a punto de cumplir los 27 años, don Juan Donoso es nombrado jefe de sección de la Secretaría del Ministerio de Gracia y Justicia. Un poco antes de eso había publicado una obra que también es importante, Carlos, perdón por interrumpirte. la ¿Vas a ley. compartir? Perdón, pero interrumpirte. ¿Vas a compartir PowerPoint o no? No, señor. Ah, perfecto, discúlpame. Una obra que se llama La Ley Electoral, considerada en su base y en su relación con el espíritu de nuestras instituciones, donde expone esta doctrina de la que hablábamos un poco la vez pasada, de las aristocracias legítimas, que está basada en aquella otra o en aquel concepto de soberanía de la inteligencia. Ese mismo año 1836 comienza a impartir un curso en la Cátedra de Derecho Político Constitucional del Ateneo de Madrid y comienza su actividad periodística. Es el año, ya hablando del contexto político español, de la desamortización de Mendizábal. Juan de Dios Álvarez Méndez, conocido como Mendizábal, fue el ministro de Hacienda en esa época, pues que muy típico también de todo este periodo, la especie de, sí, de desamortización, expropiación de bienes de manos muertas, a la iglesia y todas estas cuestiones. Hay que tener en cuenta algo, y que ahora lo voy a desarrollar cuando llegue a 1847. Donoso, habiendo siempre sido católico, tiene una fase liberal, digamos, donde bien podríamos llamarlo un católico liberal. Tiene una forma de proceder y de pensar todavía muy influida por el liberalismo, y aquí pues hay algo de eso. Si bien un liberal con unas tendencias más conservadoras, más moderadas, pero que trata en cierta manera de conciliar su catolicismo con el liberalismo. Luego va a llegar el año de quiebre, que es 1847, pero más adelante. En 1837, don Juan Donoso, con 28 años, es elegido diputado por Cádiz, y en 1840 vuelve a ser el jefe de sección de este Ministerio de Gracia y Justicia, donde ya había estado con 31 años. El 27 de julio de ese año, 1840, solicita un permiso para trasladarse a Francia por problemas de salud. ¿Se ha quedado colgado? Sí, se quedó trabado. Vamos a esperarlo. Diablos, odio estos. Pero vamos a esperar.
Me parece que ese problema de salud fue un pretexto para poder acompañar a la reina, que se había exiliado, medio exiliado, porque no podía con la regencia de España. No te escuché, ¿qué dijiste? Digo que me parece que ese supuesto problema de salud no fue más que un pretexto para poder irse a Francia a acompañar a la reina María Cristina, que se había medio exiliado porque no se sentía capaz de asumir la regencia de España en ese momento. Probablemente, no lo dudo. Pero lo que me impresiona es que ese señor a los 11 años ya hacía tesis de filosofía. Ah, bueno, A imagínate, los ya 11 años. estaba estudiando en la universidad, pero parece que era más como un bachillerato. Sí, en el Salamanca, o sea, el Salamanca. Pero a los 11 años ya tenía la facilidad del habla, de la escritura. Es que no sé, a los niños no se les trataba como a niños, No, se les trataba como... se les trataba como pequeños adultos, de los que se esperaba de ellos total responsabilidad hasta muy tempranamente. Entonces, claro. No, y aparte, ajá. No, también hay que tomar en cuenta que antes la gente no se moría hasta como actualmente, era más joven, morían más También, por jóvenes. supuesto. Aunque Todo se adelantaba, no se adelantaba. pero sorprende mucho ver de lo que era capaz un niño muy tempranamente comparado con lo que hoy día, que hoy día No, hoy somos infantiles hasta los 30. 35, no, terrible. Oh, estaba viendo que inclusive en las escuelas una conocida me dijo que en las primarias se enseñan las vocales ya porque no saben nada. En tercero de primaria. Yo he tenido estudiantes americanos, yo era profe universitario para una universidad americana en España. He tenido estudiantes de 22 años norteamericanos universitarios que leían malamente, no sabían casi leer. No, sí, está. Así como te digo, les ponía textos en pantalla, en la pared, para que lo leyeran en voz alta, porque si no sabía que no lo iban a leer en casa, y les llamaba, y dice, fulano, lee, y fulano no podía leer. Empezaba a hacer prácticamente tenía que ir deletreando letra por letra para ver lo que estaba escrito. Y una cosa espantosa, ¿cómo es posible que esta gente haya llegado hasta aquí? Segundo de universidad, sin saber leer. ¿En qué universidad era? Universidad de Siracusa, de Nueva York, el estado de Nueva York. Es una buena universidad. Y bueno, aquí también es como para decirle al profesor Alberto, ¿no? Porque a veces Alberto idealiza las facultades allá del extranjero. Pero es que tiene razón. Aquí en México están más paupérrimas, pero allá también están paupérrimas. Están para el perro. O sea, yo he escuchado casos de que ni escribir, ni leer, ni sacar el área de un triángulo, o sea, nada. La ortografía no existe, ya no existe la ortografía. No, Ya la no puedes ortografía no quitar sirve. puntos por ortografía. Y lo peor Lo es que se lo decía, solapan. O sea, lo peor es que se lo solapan. De que no es un niño, hay que entenderlo. No, señor, o sea. no, no puedes decir que no, tienes que hacerlo porque desde arriba te lo van diciendo, te dicen que usted no puedes quitar puntos por ortografía, no puedes quitar puntos por gramática, no puedes porque no puedes. ¿Cómo vas a hacerlo si todos hacen lo mismo? Sí, exacto. Nosotros teníamos estudiantes no solo de Siracusa, sino de muchas otras universidades americanas que venían a estudiar con nosotros, desde pequeños colleges perdidos por ahí por América Profunda hasta Harvard y Stanford. Y aún así, prácticamente el resultado de mí de vez en cuando tenías un genio, claro, cuando salía un estudiante por ahí que te dejaba mudo. Pero esos eran los menos, ¿no? Sí. No, sí. Dijo el profe que está reconectado en internet. ¿Qué tiene con Internet? Que ahorita viene. Sí, el profesor dice que ya se está reconectando el internet. Ah, mira, ya se conectó. Pero qué padre, ¿no? O sea, bueno, Mozart tocaba a los 4, componía a los 4. Mozart ya compuso sinfonías a los 6 o a los 8, una cosa alucinante. Pero bueno, No, hombre, los niños ahorita juegan Minecraft. Mozart solo hay uno. ¿Y vosotros ibais a la misma universidad de Nuevo León? Sí, 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 sí. Sí, en la misma facultad.
Sí. ¿Qué tal la Universidad de Nuevo León? Depende de qué aspecto. Malos profesores, ¿no? Infraestructura me gusta mucho. La infraestructura, menos de los baños. Creo que todas las facultades batallan en los baños. Los baños, eso que es foto que mandaste, ¿no? De los baños que quieren ahora que sean No, unisex, no, 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 unisexes. no. Esa es la UNAM. Esa es la UNAM. Ah, La UNAM. La UNAM. Qué pena con ustedes que aquí con problemas de internet, pero bueno, no sé dónde me quedé porque no tengo muy claro en qué. que El se había ido a Francia por problemas de salud. Ah, ok, sí. No, que se dice, los que leyeron esta semblanza biográfica que hace Valverde en tomo 1 de las horas completas, pues que se dice que esto no era tan cierto lo de la enfermedad de Donoso, sino que él va a preparar la renuncia al trono de María Cristina de Borbón, va a preparar el exilio y estando en Francia, redacta pues Donoso el manifiesto a la nación española, donde, digamos, como delegado, como precisamente una especie de ministro de María Cristina de Borbón, explica las razones de la renuncia. Esa es la situación. Recordemos que María Cristina pues se va a Marsella y en 1843 las cortes pues declaran a Isabel II, la hija de Fernando VII, que ya había muerto, y de María Cristina de Borbón, la declaran mayor de edad, ¿no? Es una movida, digamos, jurídica precisamente para poderla nombrar reina. Ahí también es muy importante don Juan Donoso, precisamente porque va a ser el secretario privado, el secretario personal de Isabel II, que como lo dije la vez pasada, es muy importante en la vida de Juan Donoso y él muy importante en la vida de ella. Esa es entonces 1843, que es nombrado diputado a Cortes por Badajoz, y en 1844 secretario personal de Isabel II, don Juan Donoso con 35 años. En el año 1843-1844, en ese periodo, se da el gobierno de González Bravo, que es un gobierno de transición pues al primer gobierno de Narváez, don Ramón María Narváez, primer duque de Valencia, al que se le ha conocido históricamente como el Espadón de Loja, un militar y político español que va a ser 7 veces presidente del Consejo de Ministros de España entre 1844 y 1868, que es un momento muy convulso en la historia de España, si es que ha habido alguno que no. Y es reconocido, recordado, don Ramón María Narváez, por su defensa del sistema isabelino frente a unas amenazas de revolución pues, que se cernían sobre España y que venían, digamos, esas ideas y movimientos como usualmente desde Francia. La relación entre Narváez y Donoso va a ser tensa por momentos, y ya luego veremos cómo ciertas alusiones que hace don Juan Donoso en su discurso sobre la Biblia van a llevar a la renuncia de Narváez más adelante. Llega el año 1845, es la boda de Isabel II con Francisco de Asís, duque de Cádiz. Ahí don Juan Donoso es nombrado grande de España con 36 años. Un grande de España, para ubicarnos un poco, es una persona a la que se le reconoce el grado máximo de nobleza española. Antiguamente un grande de España, por ejemplo, si era hombre, podía tener la cabeza cubierta en presencia del rey. Si era una mujer, una dama, sentarse en presencia de la reina, y ahí se le conceden los títulos de Marqués de Valdegamas, por el que lo conocemos, Juan Donoso Cortés, Marqués de Valdegamas, y Vizconde del Valle.
Ese año también se le nombra miembro del Consejo Real y el gobierno francés le nombra gran oficial de la Legión de Honor. Ahí llega entonces el año que yo digo que es un parteaguas y que es muy importante, y son los últimos 6 años de la vida de Donoso. Pero ese va a ser el año, si lo podemos llamar así, o en un sentido particular, una especie de conversión espiritual e intelectual de Donoso. No que no fuera católico, pero era un tipo particular de católico que trataba de hacer una síntesis entre una visión muy liberal y su catolicismo. ¿Qué ocurre en 1847? Su hermano Pedro, que estaba muy enfermo, fallece. A don Juan Donoso le toca vivir toda esa agonía de Pedro. Y aparece un personaje del que nunca sabremos el nombre real. Nuevamente, para los que tuvieron el tiempo de leer esta semblanza biográfica de Valverde, al que don Juan Donoso en cartas se refiere como Mazarnau, y en otras ocasiones le da otro nombre. En ese ínterin de la agonía de Pedro, este Mazarnau, al que en otro momento llama, por ejemplo, Manuel, don Juan Donoso dice que a él le impresiona mucho como la virtud de este señor Mazarnau, y concretamente habla de su honradez. Dice, es un hombre honrado en un grado eximio. Yo he conocido personas honradas, pero es una honradez que se queda en lo natural, ¿no? Ahí hay un análisis interesante de don Juan Donoso. Dice, en esta persona yo veo una honradez que es sobrenatural. Y un día se lo dijo, ¿no? Le dice, en efecto, leo acá, usted es un hombre honrado y yo también, perdón, Donoso le dice, ¿no? Le dice, yo pienso que la honradez en usted es egregia, ¿no? Es eximia. Entonces, este Mazarnau, don Manuel, le dice a Donoso, en efecto, usted es un hombre honrado y yo también soy un hombre honrado, pero hay en mi honradez algo que la hace superior a la suya. Entonces Donoso le contesta, es verdad, ¿y a qué se puede ver? Y este personaje le respondió con una frase que es, ahí es donde está el parteaguas, le dice, a que yo he permanecido cristiano, mientras que usted ya no lo es. Entonces don Juan Donoso dice, esta frase me impresionó y pensaba muchas veces en ella, pero todavía no me la podía explicar cuando supe que mi hermano había caído enfermo en Madrid. Amaba a mi hermano tanto o más quizá de cuanto está permitido amar a una criatura humana. Salí precipitadamente para España. Al llegar encontré a mi hermano muy peligrosamente afectado. Mientras le cuidaba, le conté mi conversación con don Manuel. Sí, me dijo, te ha dado la verdadera razón. Y me explicó la frase de don Manuel. Lo que me dijo al explicarla me impresionó de tal manera que cuando días más tarde murió, lo que más estimé de su herencia fue el que me dejase su confesor. Explica don Juan Donoso al respecto de esa experiencia, pues sí, que él, que siempre había sido creyente, tenía una fe estéril, porque era una fe que no gobernaba sus pensamientos, sus discursos, no guiaba sus acciones, creía. Es más, él dice que si le hubieran puesto en la tesitura de tener que elegir entre apostatar, hacer apuración del catolicismo o ser atormentado, él dice, yo hubiera preferido ser atormentado, yo hubiera defendido mi fe católica. Pero había una incoherencia entre esa disposición de ánimo y lo que él vivía, pensaba, sentía, hacía. Y él lo llama literalmente, textual, una contradicción monstruosa. Entre esta disposición de ánimo y mi conducta había, sin duda ninguna, una contradicción monstruosa. En carta a Alberic de Blanche Márquez de Rafín lo dice claramente. Entonces ahí es donde viene el que Valverde llama
el nuevo Donoso, un Donoso que entonces va a tratar de ser, como diría don Marcelino Menéndez y Pelayo, sobre otros menesteres, católico a machamartillo. Perdona, Lo, hay cierta, no sé por qué, pero ya sé que no son en absoluto comparables y ni siquiera las causas son iguales, pero hay una similitud con la conversión de San Agustín que no me acaba de, no me deja, no me deja me toca, ¿no? Me llega al corazón, ¿no? Me parece curioso esa especie de tormenta, de terremoto que hace que se vuelque de un momento al otro, de un lado al otro, ¿no? Hay, hay claro, sí, dale. no, perdón, y agregando eso, ahí también se nota en los escritos, ¿no? Por ejemplo, en las enseñanzas sobre derecho, ahí se nota aún las ideas muy, digamos, liberales, racionalistas de Donoso. Aún hay eso. Pero puse ahí en el chat algo que yo me quedo pensando. Donoso es una especie de Wittgenstein. Porque hay un primer Donoso, luego hay un segundo Donoso. Es decir, el primer Donoso es muy moderado con las ideas, este, trata de matizar, de usar la analogía, de usar a veces hasta pensamiento analógico. Pero el segundo es más radical, es que hay que llegar a los puntos, las ideas estas extremas. Realmente cuando las ideas tienen que llegar a los extremos y estas ideas tienes que llevar a las consecuencias máximas. Por eso siempre es bien interesante cómo señala liberal como una especie de agnóstico indeciso, ¿no? O sea, que no decide, o sea, al fin y al cabo como que coquetea con todo y realmente entre los dos extremos de dos posturas que siempre van a tender a la radicalidad, que no hay un punto medio. Eso es lo interesante. El segundo noso como que lleva a las tesis a su consecuencia máxima. Entonces que el liberal trata como que, bueno, se pueden matizar esas ideas y así. Pero eso es también muy típico de los liberales, ¿no? Sí, pero bueno, pero ni demasiado para allá, ni demasiado para acá, siempre más o menos la vida media. Por eso llama a los liberales, Exactamente. con justa razón, la clase discutidora. Entonces, Por eso siempre decía, realmente el lado socialista, el lado comunista y el lado católico son las tesis serias. Son las dos tesis serias, porque saben entender los puntos máximos, o sea, las consecuencias máximas de sus tesis. Él le tenía respeto, él era católico, pero le tenía un respeto enorme a los comunistas, a los socialistas, a los que les fastidiaban los liberales, porque el liberal era, bueno, vamos a discutir en un parlamento, todos ahí, y dice, es que en la realidad eso no es posible. En la realidad va a haber un punto en que en que las posiciones más extremas van a llegar a chocar. Es imposible tener el camino. Ese es el donoso, ese es el último donoso. Bueno, pero estamos adelantándonos. Yo solamente dije esto porque no sé, me sorprendió cuando vi esto, el paralelo extraño, ¿no?, que hay en la mentalidad del uno y del otro a través de los siglos, ¿no? Esta especie Y la edad de... es prácticamente la misma Y edad. también por el estilo, sí, sí, exacto. Los dos eran jóvenes así La de unos misma 30. edad, Sí, sí, con la diferencia de que San Agustín no es cristiano la mayor parte de su vida, o sea, bautizado sí, pero no es un cristiano practicante, pasa por el maniqueísmo, pasa por el platonismo y llega, eso se da en muy poco tiempo, cristiano, luego sacerdote, obispo, eso es en un periodo muy corto de tiempo. Habría esa diferencia. ¿Qué sí me parece, en qué sí me parece que hay una relación muy directa? Es también el encauzar de unas energías y de un talante vital que muy posiblemente sea el de un apasionado, emotivo, activo, secundario, que es el carácter de San Agustín según los estudiosos del carácter, apasionado, atormentado, lo llaman, lo clasifica Paul Greger. Yo no sé si el carácter de Donoso sea eso, habría que buscar en los textos que hablan del tema, el de fisonomía de Donoso, de Suárez Verdeguer, creo, pero a mí me parece que sí puede ser, dice don Marcelino Menéndez y Pelayo que es muy propio del extremeño, ¿no? Un carácter
sí, eso, emotivo, activo, apasionado, volcado a la acción, pero en una sintonía con grandes ideales. Es alguien que logra encauzar en su obra cotidiana unos valores metafísicos. Y ahí sí hay una transformación, porque eso que estaba volcado precisamente a la actividad diplomática, a una cierta concepción sí todavía muy liberal, ya se va a volcar es en la reflexión, alejándose de la vida política y en ya una nueva concepción, ¿no? Que es la del el Donoso, pues que a nosotros nos interesa más, que es el Donoso del ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Entonces, ese año 1847 es importante también porque don Juan Donoso publica ahí una serie de artículos en defensa de las reformas del Papa Pío IX, que estaba siendo muy criticado desde distintas corrientes teológicas y políticas. Entonces ahí, teniendo 38 años, lo cual una vez más es llamativo, la edad y las cuestiones que le delegan y demás. Y ahí viene en 1848 digamos, la profesión pública de ese nuevo Donoso, que en su discurso de ingreso a la Real Academia Española escoge como tema la Biblia. Es el momento entonces del famoso discurso sobre la Biblia. Y eso llama mucho la atención, que él escoja para un asunto pues de esta importancia pública y académica e intelectual, escoja la Biblia como su tema de disertación. ¿Sí? Valverde dice aquí, en enero de 1848 había publicado Donoso 2 volúmenes que contenían una colección escogida de sus obras. Parece haber sido esta la última razón determinante para que el Ateneo de Madrid le eligiese como presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas, y para que la Academia de la Lengua le ofreciese un sitial. El 16 de abril fue la recepción solemne, en la que Narváez, jefe entonces del gobierno, varios ministros y toda la élite intelectual y aristocrática de Madrid pudo escuchar el discurso sobre la Biblia, una de las piezas más deslumbrantes de la oratoria española del siglo XIX. Donoso quiso mostrarse retórico además de orador, y adornó su ideología con toda la fronda ampulosa de su cálida imaginación. Pero lo significativo es que para presentarse ante el público más culto del país, haya elegido por tema de su discurso el hacer el elogio de la Biblia, como si hubiese querido hacer una profesión pública a alto nivel del nuevo rumbo que tomaban sus pensamientos. Ese es el, el, eh, la, el destape, pues como diríamos más coloquialmente en Hispanoamérica, de Donoso, y que es también un anuncio a la sociedad de que queda atrás el Donoso que habían conocido, el Donoso, el primer Donoso, como decía ahora Raúl. Ese año, 1848, es nombrado embajador y ministro plenipotenciario en Berlín, con 39 años. En 1849 pronuncia en las Cortes el famoso discurso sobre la dictadura, donde apoya las medidas excepcionales que había tomado pues Narváez, el famoso espadón de Loja, que estaba siendo muy criticado, y aunque don Juan Donoso reconoce las diferencias que tiene con Narváez en términos personales e intelectuales y demás, dice pues que ahí se tiene que declarar en, en favor del gobierno de Narváez, que en últimas lo que los unía era una defensa del gobierno de Isabel II. Yo quería leerles un fragmento de ese discurso donde precisamente él matiza eso. Dice, no me estoy poniendo en todo, aquí está. No estoy expresando una simpatía por Narváez, sino que veo, y esto tiene que ver mucho con el tema del estado de excepción y
y de lo que hemos hablado, y también ya el Donoso que le parece que ese estar queriendo resolver todo así por la buena, si esa visión moderada, el liberalismo no es siempre o no es usualmente la salida, y eso puede ser hasta más peligroso. Es ese Donoso, ¿no? Que dice, el liberalismo tiene sus cuestiones también que se tienen que resolver por medio de la fuerza, por medio de la decisión del que gobierna, porque si no nos quedamos aquí eternamente en unos coloquios y en unas diplomacias que a nada van. Dice don Juan Donoso, vos sabéis que entre Narváez y yo no puede existir ni amistad ni simpatía por nuestros caracteres, por nuestros gustos, por nuestra manera de ver y apreciar todas las cosas. Somos dos polos opuestos, pero soy justo e imparcial. Narváez es la columna que sostiene el edificio. El día que la columna caiga, el edificio entero se desplomará. Por esta causa he prestado a Narváez, en todas las circunstancias, un concurso sincero y desinteresado. A mí, una de las cosas que más me gusta de Donoso, como de otros pensadores, Schmitt también, es algo y que es muy propio del liberalismo, es muy propio de lo moderno y de la concepción que se tiene del intelectual y del académico en la modernidad, que el hombre de letras y el hombre de artes será siempre enemigo furibundo de las medidas de fuerza, del ejército, de los golpes de Estado, lo cual aquí don Juan Donoso desbarate dice, no, un hombre realmente de pensamiento reconoce que esas medidas son necesarias en algunos momentos y nunca abomina de ello. Usted ve que ha quedado muy impregnado eso de que el académico pues siempre es un pacifista. Esto de ninguna manera es así, ¿cierto? Entonces, pues eso en relación a este año 1849. Eso, en realidad, eso que citaba, perdón, no lo dice en el discurso sobre la dictadura, sino en una carta que él envía al conde Raksinski, que es otra carta importante de estudiar, el 17 de septiembre de 1849. En 1850 pronuncia en el Parlamento su discurso sobre la situación de Europa con 41 años, que es un texto maravilloso donde efectivamente pues, se nota la agudeza intelectual, pero también la capacidad de síntesis de Donoso para entender el contexto de Europa en ese momento, donde ya advierte sobre los peligros del socialismo, donde advierte la importancia que tendría Inglaterra si fuera católica y las consecuencias que va a tener el que no lo sea, y también algo que a mí me parece importantísimo y es algo que lo dice textualmente en ese discurso que se conoce usualmente como discurso sobre Europa. El remedio radical contra la revolución y el socialismo no es más que el catolicismo, porque el catolicismo es la única doctrina que es su contradicción absoluta. Ese es otro elemento hermenéutico que a mí me parece importante. La revolución como lo antitético del catolicismo. ¿Por qué? Dice Plinio Corrêa de Oliveira en Revolución y Contrarrevolución. Porque el catolicismo es el orden y la revolución es ¿qué? El desorden. Entonces, ¿qué es la contrarrevolución? El afán católico, el movimiento católico, inspirado en el catolicismo, de restaurar el orden. Eso lo explica en este libro que es Revolución y Contrarrevolución, y ojalá más adelante podamos hacer un seminario de Donoso en el discurso sobre Europa y otras que van en la misma, que tienen ese mismo talante, me recuerdan algo que decía el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, y es que la Guerra Fría no era entre los polos Moscú-Washington, decía Plinio Corrêa de Oliveira, sino Moscú-Roma. Eso pues me parece a mí interesante y fecundo pensarlo y reflexionarlo. Viene un año que entonces para nosotros es importante, el año
1851 es nombrado embajador en París, don Juan Donoso, con 42 años, y es el año en que se publica su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Es un ensayo que, así a ojo de buen cubero, se escribe en 6 meses, escasos 6 meses. Él lo escribe entre la Semana Santa de 1850 y agosto de 1850. Va a pasar por una revisión. Él lo manda el ensayo a un amigo en Francia para que lo revise. Este amigo entonces lo traduce al francés para pasárselo a un teólogo, Melchior Dulac. El Donoso le manda el texto en español a Beouillot, y Beouillot o Beouillot, como se quiera, lo hace traducir al francés y se lo entrega a un teólogo que había sido formado en Solem, la famosa abadía de Solem, para que leyéndolo en francés lo examine. Dulac entonces le hace unas correcciones, sí le hace unas precisiones, le advierte de ciertos extremismos que él nota en el texto. Donoso acepta todas las observaciones y modificaciones que sugiere Melchior Dulac, y entonces remite el texto corregido a Beouillot, y por fin en junio de 1851 el libro sale a la luz. Es publicado simultáneamente en París y Madrid. Fue una bomba el asunto, pero fuera de España. Él dice, él reconoce en carta a un amigo, hombre, en España, a Gabino Tejado le dicen carta, aquí en mi patria es como si no hubiera pasado nada, pero en otras partes se dice que Schelling leyó el ensayo y que hubo unos ecos importantes, pero que en España se trata de silenciar el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Ahí se ve la importancia de este texto. Es ya el Donoso a 2 años de su muerte, que reúne no solamente una serie de experiencias vitales plasmadas en unas ideas, sino que también está yo creo que plasmando también sus decepciones con el régimen liberal, y también plasmando unas reflexiones espirituales muy propias de esta fase final de su vida, donde él se retira para dedicarse más a una vida como de oración, de reflexión. Aquí también hay un fragmento que me pareció muy, no solo muy bonito, sino que me gustó cómo se lo expresa él a un amigo. Él le dice algo así como: aquí estoy con Fray Luis de Granada, con Santa Teresa, y me impresiona pues la maravilla como Dios se expresa en sus santos o a través de sus santos. Entonces también ver un poco lo vano del razonar y de la vida intelectual, que está lejos de la fe católica. Eh, Tengo conmigo a Fray Luis de Granada, el primer autor ascético del mundo. Leo también la vida de San Vicente de Paúl. Qué riqueza y qué plenitud en esta vida, y qué grande y admirable se muestra Dios en sus santos. El desaliento profundo que ha motivado en mí la resolución de retirarme de la vida pública, este desaliento profundo es hoy mucho mayor que ayer mucho mayor que el día anterior. Eso es una maravilla. Eso se lo dice en una carta al conde Raksinski, precisamente. Son años pues donde ya es como que él presintiera que le viene el fin, y donde está interesado es en eh, hacer profesión sincera de fe católica, hacer un pensamiento católico, como dice Valverde, una ideología católica. Eso hace que, como dice también Valverde, yo no estoy tan de acuerdo, me parece que le hace un juicio muy duro al ensayo, pero que en el ensayo, hombre, para soportar lo que dice el ensayo y no irse indignado, hay que ser muy católico, pienso, o por lo menos ser muy inteligente.
cosa que usualmente no está mezclada. Uno es una cosa o la otra, algunos llegan a hacer las dos cosas, pero sí hay que tener un talante católico para apreciar el ensayo, si no es difícil de soportar. Ahí sí coincido con Valverde, no es una lectura para cualquiera y por eso no es cualquiera el que llega al ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Don Juan Donoso pues muere el 3 de mayo de 1853, a pocos días de cumplir, bueno, escasos 3 días de cumplir los 44 años a causa pues de una dolencia cardíaca. Esa fue la vida de don Juan Donoso de 1809 a 1853. Queda entonces tratado el tema que nos había convocado para estas dos primeras sesiones, la vida en diálogo con los hechos más importantes en materia política de este contexto pues tan importante. Mi intervención sería hasta ahí y más bien me gustaría entonces escuchar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muy interesante. A mí me sorprende un poco ¿cómo decirlo? La rapidez con la que se eleva, ¿no? Quizá habría que ver, ha sido en parte por enchufe, como decimos aquí, porque por el amiguismo, porque el padre conoce gente importante, en parte seguramente por sus propios méritos, porque es un hombre muy inteligente y muy capaz, pero no obstante me ha sorprendido que incluso al principio, pues cuando se va, la primera vez que se va a Salamanca, creo que es que no tiene todo el éxito que pensaba tener y bueno, un poco está 2 años con su familia, un poco así como descontento, pero es meteórico a partir de ahí, meteórico. Pasa, vamos a ser por la parte del Estado Mayor de la Reina y del gobierno español y la academia y se le conoce en el extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. En algún sitio leí, no en estos textos, sino en otro sitio, que en su día sus textos fueron muy leídos en toda Europa. Ahora quizá menos, pero en su día parece que sí fueron una bomba, como hemos dicho, ¿no? Sí, cuando los publicó. No sé, Aunque me sí, sí. termina la frase, No, solo que eso aunque que me salga un poco del tema, sí. sí, sí, que me sorprendió un poco la rapidez, ¿no? Pero ya eso solo, mencionar eso. Que decía, claro, que aunque me salga un poco del tema, creo que a ti te gustaría leer un libro. Yo luego busco la forma de pasártelo, un PDF. Se llama Dentro de 5 horas vería a Jesús, que son los diarios íntimos de Jacques Fesch, este Los francés que... tengo, lo tengo Ah, en el bueno. libro. Lo tengo en el Ah, libro, sí, bueno, pues sí. ahí está. Es algo así. Cuando te escuchaba describir, pues recordaba lo de Jack Fesh con las distancias, obvio, entre una persona como Donoso y la vida que llevó Jack Fesh, pero es así, ¿no? Eh, también, repito, es igual en cuanto que es un ascenso rápido, siendo el de Jack Fesh una cosa ya donde la huella sobrenatural está más claro. Es un muchacho que no tenía idea de nada, con un montón de vacíos en su vida, pobrecito, y de tropiezo, 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 que en 5 años llega a una cima mística, ¿no? En el caso de don Juan Donoso, claro, es un hombre noble, de reflexión y tal, pero que no deja de ser también un ascenso en la vida espiritual, aunado a un cambio también en la cosmovisión intelectual muy acelerado. Pero yo me refería no tanto al ascenso espiritual, que yo sé que Ah, ok, puede, sino al ascenso entendido. público. Ah, ok, Me, claro, me pareció sí, curioso cómo subió bueno, por supuesto que era noble, por supuesto que claro. su padre era una persona importante, pero como que el engranaje
me imagino que en esa España de aquella época, en Europa en general, de aquella época, uno se movía solo en esos círculos muy reducidos aristocráticos cuando se movía. Y eran tan reducidos que, en efecto, una persona Claro. como Donoso, con mucho valor, podía rápidamente pasar de un escalón al otro, y otro al otro, y otro al otro, con gran facilidad, ¿no? Que no como en la vida actual, donde tienes que tantos competidores a todos, en todos lados, ¿no? Pero sí me impacta ver Así es. esa carrera, ¿no? Esa carrera política tan rápida. Estar a los 14 años en Salamanca estudiando Derecho ya es una cosa Sí, bien particular. Sí, efectivamente. eh, También con la claridad de, que es algo importante reflexionarlo en relación con nuestra época, la gente maduraba con una también. rapidez que hoy piensa todo lo contrario, ¿no? Es la época del Sí, eso kill, estábamos hablando antes de que llegara, estábamos hablando de eso también. Sí, sí. que llegas a los Y, 40 y 50 años como un adolescente. mm, En cambio, aquí tenemos una persona que a menos de 40 años, la Santa Sede le está pidiendo que escriba un texto en defensa de las reformas del Papa y el secretario de la red. Sí, que es sales de un llamativo. pueblo, de un pueblito de Extremadura perdido en la nada, porque todavía, Mm. hoy día todavía Benito es un pueblo de mala muerte, aún no es de mala muerte, pero en fin, sí es un pueblo pequeño, que salga de allí para irse a las Cortes Europeas a terminar el embajador en Berlín y todo esto en pocos años, ha sido muy pocos años. Es realmente muy impactante, creo. Era muy inteligente el señor, ¿eh? En todo, o Desde sea, luego, desde luego. intelectualmente, en vida práctica, ni se diga, o sea. No. Yo nada más quería preguntarte algo, Carlos, ¿dónde sacaste el dato que Schelling leyó el ensayo? En la biografía de Valverde, Ah, tienes razón, él lo menciona. Sí, Schelling. Schelling, el poeta, ¿no? sí, Ranke, dice él también. Él menciona Disculpe, varias figuras. Dicte, creo que- no no sé si- escuché en qué parte sacó la referencia sobre lo de Schelling. Disculpe. En las obras de, si quieres luego te mando el volumen, las Ujú. obras completas de don Juan Donoso Cortés de la Biblioteca de Autores Cristianos Ajá. de la UAC está en 2 tomos. Y en el tomo 1 hay toda una introducción general en la que pues una de las cosas que hace el padre Carlos Valverde, que es el que hace esa introducción, es una semblanza biográfica de Donoso en unas 60 páginas. Y ahí él pues menciona esto, él dedica unas cuantas páginas a lo del ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo Ujú. y las repercusiones que tuvo en periódicos y demás, las traducciones. Entonces ahí tomo 1 de las obras completas de Juan Donoso en edición de la VAC, que Ya. precisamente fue la lectura que sugerí para Sí. los que pudieran pues hacerla para hoy. Hay una pregunta que me surgió ahorita que los escuchaba. Tuve que apagar la cámara porque estaba teniendo aquí un asunto en la habitación. Este, pero hay una pregunta que me surgió porque hace un momento comentaba usted, no sé si decirle señor Carlos o hablarle de tú. Como quieras. Bueno, No, hace un tú, momento, ok, hace un momento estaba escuchándote, Carlos, mencionar que hay una contraposición entre la revolución y el catolicismo, ¿no? En tanto que el catolicismo representa un orden y la revolución, pues podríamos entenderlo como un principio que es desorden, ¿no? En principio. Me parece que la revolución sí tiene un elemento que tiene que ver con el desorden, pero lo que se busca con la revolución es instaurar un orden distinto al establecido, ¿no? A través de la violencia o el uso de la claro, fuerza. Aquí lo que me llama la atención es que, pongamos, no sé, este escenario, ¿no? Hay un tipo de gobierno, no diría católico, pero que sigue esa línea o que está más cargado al lado del catolicismo, y viene una revolución
quita ese gobierno e instaura otros valores, ¿no? Pero esto no desaparece a los católicos, ¿no? De una sociedad, de una comunidad. Ahí siguen. Los católicos se organizan y después aspiran a volver al poder, ¿no? De cierta manera, al gobierno. Si la revolución es contraria al catolicismo, ¿cuál sería el recurso equivalente a la revolución que puede ejercer el catolicismo en un escenario político? Escuché, me parece, a Raúl que comentó algo sobre los golpes de Estado. Un golpe de Estado básicamente se ejerce desde las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya hay un reconocimiento de jerarquías, hay una categorización de ciertos mandos. De ahí que me interese entender aquí esta postura, porque creo que en ambos casos, tanto si fuera socialista o si se es conservador, o como se le quiera llamar, hay un uso de la violencia para acceder al poder. Digamos que el izquierdoso, el izquierdista o de izquierda, socialista o como se quiera decir, utiliza la revolución. ¿Cuál sería el recurso del católico conservador, o como le podamos llamar? El concepto que se usa en la teología moral, y ahí te recomiendo mirar la teología moral para seglares tomo 1 de Fray Rollo Marín, bueno, Fray Augusto Alonso, ya me olvidó, Rollo Marín, ¿sí? Ahí él desarrolla la doctrina moral de la rebelión, ¿sí? No, el catolicismo pues tradicionalmente se ha cuidado, precisamente por lo que explicamos aquí, de usar el concepto de revolución, ¿no? Sino de rebelión en el sentido de eso, que está basado obviamente en la suma teológica. La medida que se usaría después de un serio discernimiento prudencial, obviamente, cuando, por ejemplo, hay un tirano, hay un régimen de gobierno inicuo que impide vivir la fe. Entonces hay que declarar la guerra a ese gobierno, hay que derrocarlo. Pienso que en la historia de México, pues, está todo este tema de los cristeros, cuyo fundamento teórico, teológico, moral, finalmente lo da la Santa Sede, o más bien ellos consultan a la Santa Sede, si no estoy mal es el Papa Pío XI el que autoriza pues esta medida de la Liga en Defensa de la Libertad Religiosa de tomar las armas. Es el caso, por ejemplo, de la Operación Valhalla en Alemania para derrocar a Hitler. Ellos actuaron con autorización expresa de la Santa Sede, una comisión de teólogos que se reúne y les autoriza a dar ese golpe de Estado. Entonces sí, en la teología moral están contemplados esos temas, el tiranicidio, la rebelión, lo cual para el tema de nuestro curso pues se conectaría con estos conceptos de estado de excepción, dictadura, con una cosa importante a aclarar, eh, que es la siguiente. A ver, ¿qué es lo que, sintetizándolo mucho, con perdón, pues enseña la moral católica acerca de la dictadura? La dictadura está como, no se condena a la dictadura necesariamente, sino que está como estado de excepción, se contempla dentro de lo que Aristóteles llama la epiqueia, una excepción a la norma o al transcurrir normal de las cosas, precisamente en una situación límite, porque ya se están dando unas situaciones y hay un grado de desgobierno y de caos pues, que exige que haya un pare, un cese, pero debe ser transitorio para dar entonces el paso nuevamente a un gobierno legítimamente establecido, sea este monárquico, democrático, aristocrático, ¿sí? Lo que sea, porque realmente la Iglesia nunca ha condenado ninguna de estas formas de gobierno. Santo Tomás tampoco lo hace, ¿no? Por si acaso. Entonces, la dictadura como transición y que debe procurar ser corta. ¿Qué es lo que pasa normalmente con las dictaduras? Las dictaduras se extienden
quedan en el poder cuanto pueden, lo cual tampoco pues si somos estrictos, la moral católica lo aprueba, porque realmente que sea necesario que se queden 40 años en el poder, eso entonces sí hay esas advertencias, y luego te puedo pasar los puntos concretos, los apartados, por ejemplo, donde Rollo Marín habla del tema, qué partes de Santo Tomás revisar, o de otros autores. Plinio Corrado Oliveira, por ejemplo, habla del tema en Revolución y Contrarrevolución, basado obviamente pues, en el magisterio. Eso diría. Entonces, rebelión es el concepto que habría que explorar dentro de la teología moral católica. Yo podría hacer un Sí, comentario nada más, rápido. Bueno. una aclaración para Carlos. Me dijo revisar teología moral de Fray Antonio Rollo Marín. Antonio Rollo Antonio Marín. Rollo Teología Marín. moral para seglares. Para seglares Para están dos teología tomos. moral para seglar de Antonio Rollo Marín. Exacto. También es Ok. de editorial BAC y es el tomo 1, que es moral, no moral especial, sino el moral fundamental, donde él explica estos temas. Gracias. Yo, así rápido. Es que tu pregunta es muy buena. Me parece muy buena porque es cierto. Yo no sé si repasamos la historia de las ideas, si uno, no sé si tú revisaron a Bakunin, ustedes en la facultad, ¿tú revisaste a Bakunin? ¿Ustedes vieron a Bakunin o no? ¿Recuerdas? ¿Nos preguntas a todos o me No, preguntas a a ti, mí? es que te recuerdo porque yo no me acuerdo haber visto Bakunin, por ejemplo. Bucci lo quería meter, pero Bueno, no. Me sí, parece que porque no fue Bucci, algo que se ahondara demasiado. Bucci nos metía a todos para comprenderlos a todos y eso era Ajá. extraordinario. ¿Recuerdas? Bueno, así de rápido, lo que es Bakunin, Marx, Lenin, los liberales inclusive, ellos lo que proponen no es ya la gobernanza, es que eso es la clave, voy a explicarme por qué. A diferencia, por ejemplo, de una visión más Donoso y Demés, yo no los llamaría conservadores, yo los llamaría más tradicionalistas. Conservadores más Burke, no sé si Carlos ahí me quiera corregir algo, más Burke, porque tienen unos principios muy distintos, muy distintos. Lo que ellos dicen es que en la modernidad y en las épocas de la Revolución Francesa, etcétera, lo que está peligrando son las formas de, no son las formas de gobierno, es el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que se está jugando en la revolución con la ideología del racionalismo, de la idea del progreso continuo, etcétera, es que los hombres orgánicamente van a perfeccionarse totalmente y van a poder no gobernarse solos. Por eso Marx dice, ya no va a haber clases, va a haber muchas formas, ¿no? La sociedad sin clases, la familia ya no va a existir, etcétera. Por eso yo siempre les he dicho a varios chicos con los que yo discuto que, por ejemplo, el tratado de Marx sobre el manifiesto comunista, muchos lo leen en una clave anticapitalista. Yo les digo, no, la clave para entender ese manifiesto es procapitalista. ¿Por qué procapital? Bueno, procapital. ¿Por qué? Porque Marx no hace un desprecio del capital. Marx hace una defensa total del capital, que claro, le falta el impulso de la revolución, de la dictadura, porque también Marx apela a la dictadura, al gobierno del proletariado, pero que va a acabar. Pero él dice, estas formas digamos, de levantamiento que está viendo la modernidad, etcétera, destruye las familias, porque las familias no se entendían como hoy en día, las familias eran muy jerárquicas, Tocqueville las describe muy bien, eran más jerárquicas, todo esto. Entonces, era la gobernanza del padre que se fundamentaba, inclusive teológicamente, en la figura del Dios Padre, o sea, no solo va a hablar, o sea, y de Metz también lo habla. Entonces, Marx dice, esto está logrando la burguesía y lo ha logrado perfectamente. Ha acabado con la jerarquía del padre, ha acabado con esas jerarquías en una sociedad muy racionalista, etcétera.
Y esta gobernanza no va a ser necesaria porque vamos a llegar con el proletariado como una forma digamos, de clase privilegiada que va a llevar a la humanidad a una especie de humanidad sin necesidad de gobierno. Por eso siempre decía Lenin y Marx, nuestra diferencia con los anarquistas, que los anarquistas también veían esto, es que los anarquistas sí pedían una destrucción de estas formas de gobierno que eran necesarias, pero los marxistas van a decir, no, no es necesario, se van a extinguir, porque solamente esta vía económica, estas vías materialistas nos van a llevar a extinguir esto, o sea, no va a ser necesario esa lucha que piden los anarquistas. Por eso los anarquistas y los marxistas no son diferencias de naturaleza, sino de grado. Entonces, realmente lo que, bueno, y luego Demés va a decir algo que me parece muy cierto. Demés va a decir, en las actuales democracias, lo que actualmente se les puede definir como un gobierno sin gobernante. Y es para irnos un poquito más adelante, Smith con una visión muy clara nos va a decir, tú lo ves hoy en día, lo vemos en la facultad, lo vemos en todas partes, todo se quiere resolver como una especie de normativismo dialógico, sí, el diálogo es todo lo que va a resolver, no es necesario, digamos, el Estado, no es necesario la iglesia, todo eso que decidan, no es necesario, todo se resuelve con diálogo, todo se resuelve así, porque hay una confianza enorme en la razón humana, excesiva, y eso nos atamos a Spinoza. Spinoza decía que esto va a llegar porque esta razón va a encontrar unas leyes fecundas en la naturaleza y las vamos a descubrir poco a poco. Recuerda que también el ensayo de Spinoza era teológico político, porque él concebía ya una concepción del mundo y de Dios en las cuales es una forma ordenada del mundo. Es descriptivo totalmente descriptivo lo que estoy haciendo del mundo. Y una de las cosas que siempre les digo a todos los que leen Spinoza es, tengan muy en cuenta el tema del milagro. Spinoza deja de lado el milagro en su ensayo. Y entonces estos pensadores van a decir, no, el milagro es bien importante. ¿Por qué? Porque el milagro es un rompimiento del orden natural para restaurar ese orden. En el mundo actual, si ven, por ejemplo, pasa con el tema de Rusia. Actualmente la sociedad está así convulsionada de que es que Rusia vino a romper el orden, de que sí hay que hacer todo así muy ecuánimes. Pero llega, por ejemplo, alguien que aún entiende un poco lo que es ser soberano, y dice, a mí como ruso no me conviene cierta normatividad, la voy a romper para restablecer el orden en Rusia, porque en 2014 estaba todo ese problema de Donbass, etcétera, ¿no? Entonces, para el occidente que está, digamos, atrapado en una idea de que el orden va a ser normativista puramente, a la pura razón, etcétera, para esos pensadores dicen, no va a haber un momento en que este soberano va a tener que romper con el estado de excepción para restaurar el orden natural, pero para eso es necesario una jerarquía y un gobernante, que en las actuales sociedades democráticas no se quiere. Dicho esto, esto es lo que están diciendo ellos, o sea, obviamente para Donoso y para Demest, que ellos vivían, digamos, ese rompimiento del orden que era católico en su momento, que la iglesia era el orden, el que daba el orden en ese momento. Ellos van a apelar mucho porque sea la iglesia la que restaure el orden. Más adelante Smith era católico, pero Smith era más, digamos, más pro Estado. Smith era una especie de que veía muy bien el Estado, entonces el Estado moderno. Entonces, por ejemplo, por un pensador como Smith, él va a decir, el catolicismo era muy superior al liberalismo y al socialismo en Europa, en Occidente. Pero el orden no solamente puede ser eso, está el Estado moderno, o está, por ejemplo, las formas de orden que establece el Islam, etcétera. Eran formas de orden, ¿no? Que se da. Pero en Occidente sí estamos pasando un momento de total anarquismo. Eso es cierto, o sea, los derechos humanos, por ejemplo, se fue Carlos, o espero que restablezca. Me estoy adelantando mucho, pero es que tu pregunta me da toda esta reflexión. Los actuales derechos humanos
son una especie de destrucción de la ciencia jurídica porque no presuponen un soberano. Si te das cuenta, presupone una dignidad humana sin que haya un soberano que decida por qué el hombre es digno, por qué, quién dictamina o quién está diciendo que eso es el derecho universal para todos los hombres. ¿Quién dictamina eso? Esa es la pregunta. Entonces, para la ciencia jurídica, que si es ciencia realmente, un discurso como los derechos humanos no tiene sentido. McIntyre, ¿no? Por ejemplo. McIntyre por eso también pone en duda dichos derechos, que en sí son posilustrados. De hecho, si me permites citarte un extracto de Smith que habla sobre los derechos, ¿no? Sobre presuponiendo. Claro, sí. Y dice, fíjate lo que dice: la humanidad de las doctrinas naturalistas y liberal individualistas es universal. Esto es una construcción social ideal que comprende a todos los humanos de la Tierra. Un sistema de relaciones entre los hombres singulares que se dará efectivamente tan solo cuando la posibilidad real de combate quede excluida y se haya vuelto posible la agrupación de amigos-enemigos. Dice, la humanidad como tal no puede hacer una guerra pues carece de enemigo, al menos sobre ese planeta. El concepto de la humanidad excluye el del enemigo, pues ni siquiera el enemigo deja de ser hombres, de modo que no hay ninguna distinción específica. Y dice más adelante, aquí se podría con una modificación muy plausible aplicar una fórmula acuñada por Trudeau. El que dice humanidad está intentando engañar, aducir el nombre de la humanidad, apelar a la humanidad, confiscar ese término, habida cuenta de que tal excelso nombre no puede ser pronunciado sin determinadas consecuencias, solo puede poner de manifiesto la aterradora pretensión de negar al enemigo la calidad de hombres y declararlos hostiles, y llevar así a la guerra a la más extrema inhumanidad. Esto ya para adentrarse a la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Claro, pues de la humanidad, etcétera, pero en el fondo es que no hay un gobierno. Fíjate, todos aquellos que defienden este orden específicamente natural, que se va dando naturalmente, un descubrimiento metafísico de la humanidad que todos tienen que aceptar, y no es así. Estos autores apelan a que hay órdenes históricos, que la ciencia jurídica tiene que ser histórica, se tiene que apelar al orden histórico para estudiar verdaderamente los órdenes del mundo. Es eso, sí es sencillo, no sé si aclaré o divagué mucho. No, pero... yo creo está bien, o sea, en realidad sí me parece que la explicación también se liga con, voy a usar la palabra, no sé hasta qué punto sea adecuado, con una tradición de pensamiento o una línea de pensamiento que también permite entender el fenómeno a mayor nivel, ¿no? Porque hablar de la rebelión, que fue lo que nos comentó Carlos, puede entenderse quizás desde lo que nos comentaba que tiene que ver con el texto de Antonio Rollo Marín, pero también desde otras posturas como quizás la de Carl Smith. Y a mí lo que me interesa es ver cómo el fenómeno o aquellos fenómenos políticos que se dan en la sociedad que podemos llamar violentos, cómo parece que no se pueden evitar, al margen de qué postura se tome, ¿no? Como si hubiera una necesidad de la violencia, ¿no? E incluso he llegado a pensar en ocasiones que la violencia no solo consiste en un concepto político, sino que tiene casi que una implicación metafísica. Pero bueno, eso es ya otra cosa, ¿no? Pero sí, está bien. Yo sí estoy, yo te sigo muy bien en ello, porque en el principio de la filosofía está precisamente la contradicción entre los sofistas y Platón, que es eso, sí. Es la verdad, es el resultado de la violencia o es el resultado de una forma, ¿no? Claro. Que convence, ¿no? Entonces sí, metafísico, yo creo que la violencia es un problema metafísico. Y creo que esto se ve en Schmitt. Estoy empezando a ver que Schmitt trata de eso, de la misma manera que por otro extremo, que viene desde Husserl y desde Heidegger, Foucault trata de eso también. Entonces, sí.
estoy totalmente de acuerdo contigo. Vaya, pienso que es también como una forma de intentar, o quiero llegar a una forma de pensar la violencia más allá de los márgenes políticos, porque cuando hablamos de la violencia como un concepto político, hablamos de cuestiones bastante prácticas, cosas que podemos palpar. Podemos decir, se está ejerciendo la violencia, siguiendo, no sé, quizás a Walter Benjamin, cuando se inaugura un derecho, pero también cuando se conserva un derecho a través de ciertos aparatos del Estado, o en la guerra, ¿no? Que después la tregua viene a establecer esta inauguración de un derecho y hay un ejercicio de la violencia para mantener ese derecho. Sí, exactamente. Pero es algo que podemos ver, es algo que no solo que podamos ver, que sea palpable, sino que resulta práctico en lo social. Pero creo que lo que he llegado a pensar en ocasiones es que la violencia va más allá de un ejercicio político, sí, como un principio metafísico que rige no solo las relaciones humanas, sino que podría observarse a otros niveles. Claro, es una, digámoslo, una ocurrencia, pero pues me interesaba comentarlo para también ir desglosando un poco. Yo creo que vas muy acertado, vas. Sí, vas. Te has leído 1984, supongo, de Orwell, ¿no? Sí, lo he leído. Recuerda que la verdad en Orwell es el resultado de la violencia a la conciencia. Sí, así es. Hay que obligar a todo el mundo a pensar, no a creer de forma artificial, sino de forma existencial, que 2 más 2 son 5, y la única forma de hacerlo es con violencia. Así es. Y que en eso también es interesante porque creo que el concepto de violencia se liga, de entrada hay sobre todo en la modernidad, yo creo que quizás en la antigüedad se podía llegar a pensar la violencia más en un sentido metafísico, pero parece que el pensamiento se ha ido volcando más hacia lo político, hasta cierto punto en la filosofía. Más a partir de Marx, que ahora lo que comenta Raúl de la lectura del Manifiesto Comunista como en una clave de defensa, o no sé de defensa, pero de celebración quizás del capitalismo. Yo creo que también otra forma de entenderlo es como un llamado a la organización obrera, que lo que busca, si bien no es destruir el capitalismo, sí es apropiarse de los medios de producción. Exacto, sí, exacto. Incluso pues la parte final, ¿no? Donde no tenemos nada que perder más que nuestras cadenas y proletariados del mundo unidos y todo eso, pues es un llamado a la acción. Sí. ¿no? Yo diría incluso más, que como dijiste, que en la antigüedad la violencia era un tema más metafísico quizá que hoy. Yo diría que incluso más que metafísico era religioso. O sea, sí, sin duda. Cuando tú coges, el acercamiento es religioso. Cuando tú coges la Ilíada, empieza prácticamente Occidente, ¿no? Es la historia, la narrativa de una violencia extrema que está sancionada por los dioses desde lo más alto. Sí. Y eso es lo que da la grandiosidad al poema épico. Si no estuvieran los dioses arriba, sería una masacre atroz. Sí, no tendría sentido, ¿no? Porque también lo que viene a darle sentido o razón a estos ejercicios desmedidos de violencia, que es aniquilación del otro en la guerra, es que hay una justificación de un orden superior que establece que esto es algo que se debe hacer. Recordaba ahorita que comentaba usted la discusión entre sofistas y Platón, ¿no? Nomos y Physis, dentro del ágora, dentro de la polis. Cómo es que también esto ocurre después de las guerras médicas, de la guerra del Peloponeso, y cómo es que vemos que en la guerra del Peloponeso lo que va ocurriendo es que van escalando poco a poco a través de un malentendido, bueno, más allá de un malentendido, una serie de reclamos que se tienen entre dos ciudades, donde una pertenecía a la Liga Peloponesa y otra a la Liga Aticodélica, y cómo se empiezan a involucrar todas las polis, ¿no? Luego se convierte como en un tipo de guerra mundial de la época, porque toda esta parte de Grecia se están peleando, ¿no? Momento, sí, y una guerra larguísima para la época, pero que también ahí lo que me llama la atención es que, si bien
no niego los aspectos religiosos que bien comentas, Alejandro, específicamente en la Ilíada. También me parece que había una defensa del territorio en función de defender las costumbres o los hábitos de ese Claro, pueblo, claro, Sí, ¿no? claro. no, y intereses privados, Sí, intereses exacto, prácticos había, pero sí, se enmascaran con la religión exacto, se barnizan con la religión. Eso es lo que precisamente lo que va a terminar con lo que va a hundirnos va a ser la desmitologización sí, justamente del universo a través de gente como Nietzsche. Eso va claro, a durar hasta Nietzsche. El sí, querer creer que estamos haciendo algo por mayores, por motivos mucho más sagrados y mucho más justos y más bellos que los que nosotros creemos que tenemos entre manos. Yo, Y eso, yo eso quis- implica una elevación hacia lo sacro. ¿Sí? ujú, sí, así lo que tú dijiste, Rafa, yo también estaría de acuerdo con el profesor Alejandro, en cuestión de que sí es metafísica, es que sí se ha olvidado esa cuestión metafísica, tú dirás más metafísica, pero yo creo que es más apropiado, de hecho Smith lo hace, por eso Smith llama su ensayo teología política, es un problema más teológico. ¿Sabes por qué ha ido la política ese problema? Porque si tú sigues, por ejemplo, leyendo Donoso y Smith, te recomiendo que sigas aquí realmente. Ellos lo que señalan es que el pensamiento racionalista de la modernidad, el liberalismo, el comunismo, el socialismo, ponen el mal en las estructuras. Es decir, sí. por ejemplo, Rousseau. Rousseau Sí, es, la historia del buen salvaje, ¿no? por ejemplo, Eh, nada más así rápido, por eso yo siempre les he dicho que los movimientos actuales, el ecologismo, el feminismo, el no sé, todos estos culpan a una estructura de que exista la violencia, exista, no sé, esto, ¿no? Esos autores lo que dicen es, no, la violencia es algo inherente en el ser humano. Y esas instituciones, antes que crear la violencia, la matizan o la sí, controlan. O sea, es la controla. O sea, por ejemplo, no sé, vamos a Marx o más actualmente, no, conste que esto es descriptivo, no lo estoy usando. sí, no, no, Por adelante, ejemplo, adelante, una adelante. feminista te va y te dice, es que ha habido una violencia, un ejercicio del poder patriarcal sobre la mujer en instituciones como la iglesia, que presupone una visión de dominio, etcétera, y eso es lo que ha llevado a que la mujer sea maltratada, tal. Pero viene, por ejemplo, un Smith, un Donoso y te va a decir, no, no, no. La institución, la iglesia, lo que ha hecho es proteger a la mujer del abuso del hombre. Punto. ¿Por qué? Porque las insinuaciones de la violencia del hombre son que van al conflicto. Ajá, Entonces, se enfrentan dos posiciones de ver la historia del mundo. Por un lado, estas posiciones progresistas, vamos a llamarlas progresistas, es ok. que si cuando superemos estas instituciones, la razón humana, o se van a extinguir, los vamos a destruir, estas dos posturas, ¿no? Nuestra razón va a ser nuestra racionalidad va a ser tan plena que vamos a vivir un momento ya de violencia, o estos grupos nos van a llevar a destruir estas instituciones y vamos a vivir ahora sí un momento de plenitud de los tiempos, etcétera. O otra visión que dice, no, hay que conservar esas instituciones porque sencillamente evitan el desorden, evitan la violencia, evitan Ujú. que haga más violencia. Eso es lo que nos enfrentamos entre estas dos posturas, ¿no? Lo que hay que preguntarnos, o sea, no, yo no voy a contestar la pregunta, es qué Ajá. visión explica mejor la realidad. Yo en mi caso, o sea, ya esto ya no estoy discriminando, no quiero que pienses que estoy haciendo, no. En mi caso, a mí me parece Ajá. que estas posturas que llamamos conservadoras, no es que tenga una predilección, sí tengo una predilección de espíritu. mm, yo me consideraba moderado. Realmente, que vamos a dialogar, yo sí me siento una especie de, no, antes sí pensaba esta idea de, bueno, vamos a dialogar y entender, pero creo que mi historia de pensamiento, de vida, me ha llevado a ver
que quizás estas posiciones como la de Smith, como la de Donoso, de Mest, Gannon, que tiene otras vertientes ahí medio raras, pero explican mejor la realidad que estas visiones más progresistas de entender que vamos a una plenitud de los tiempos de la humanidad, los derechos humanos, etcétera. Entonces, a mí me parece, en lo personal, y si tú partes de esa visión que tú estás hablando de una violencia inerte, tú ya te acercas más a una visión más, vamos a llamarla así, conservadora. Porque al fin y al cabo tú estás hablando de estas instituciones que llevan a la violencia. Pues sí, te voy a mandar un libro muy bueno que se llama El orden de la violencia, y creo que te lo mandé, de Álvaro Dors, y él define esa tesis que tú estás haciendo, que en los momentos así de desorden, excepción, llega una mano fuerte a poner el orden y es necesario, aunque no nos guste. En la época actual no lo vemos, pero por ejemplo la pandemia fue una violación tremenda de los derechos, ¿no? A nombre de proteger a las personas de la muerte del virus. Sí, pero que preguntemos, así puedo... muy rápido, Alex, así más rápido, que luego nos preguntemos si el orden es válido o no, esa es otra cuestión. Yo no estaba de acuerdo, pero es un fenómeno de excepción. Yo no estaba de acuerdo, tengo que decirlo, pero es un momento de excepción. Se da en la realidad. Pero yo, lo que me parecía que estaba diciendo, perdona, repíteme tú, es que como parece solo X, Y, Z. Sí, ¿El nombre otra vez era? soy Rafael, le comento nada Rafael, más. Rafael. El XYZ es por un ensayo literario de Thomas de Quincy que se llama Del asesinato considerado como una de las bellas artes. Y el que firma es un seudónimo de XYZ, y me parece que es una cosa ingeniosísima de Thomas de Quincy por cómo desarrolla todo esto desde una visión estética. Otra cosa, para que estés en contexto, Alejandro, yo me identificaría más con una corriente de izquierda. No me llamaría marxista a mí mismo porque yo no me he leído a todo Marx y creo que también debe haber congruencia. Pero no soy de los que se asustan por escuchar posturas que no son las que yo comparto. Al contrario, me gusta escucharlas para pensar más allá de lo que yo estoy pensando o intentando afirmar. Exacto. Pero eso creo que lo he entendido de entrada, ¿no? Por tu forma de hablar, que es muy moderada, pero que también es, evidentemente, no es entrevista, ¿no? Yo pensé que cuando tú hiciste la objeción, o la pregunta más bien, a lo que te referías era lo siguiente, que si la revolución intenta crear otro orden, que no es el orden existente, entonces de alguna forma la revolución quizá también es un tipo de orden. ¿Y en qué sentido eso se distinguiría de lo que pretendía Donoso Cortés cuando decía no me parece que la revolución sea un orden. Creo que es más como una herramienta que busca llegar a cierto orden. Herramienta, pero que quiere llegar a un orden. Evidentemente, pues si se va a llegar a un orden con la revolución, tampoco es tan problemática respecto de esta dicotomía que presentaba. Pero yo creo que lo que está diciendo, lo que va a decir Donoso, es que la revolución, una vez que arranca, es un monstruo que tiene que mantenerse vivo con el desorden constante. Es decir, que si amaga a crearse un orden, la revolución se encargará de deshacerlo para poder seguir existiendo como tal desorden, porque esa es su vida, la del desorden. Hay que decir, no sé si acabaste, Alejandro. Solamente quería decir esto, que me parece que ese es el temor que tiene Donoso cuando dice orden, desorden. El catolicismo es orden, la iglesia, la revolución es desorden, que no es que la revolución pues en algún momento llegue a un tipo de orden y ya se acabó, y porque alcanzó ese orden, no es que la revolución entonces dice no puedo porque es como si me suicidara, es como si me hiciera el harakiri. Sí. Hay que seguir, y entonces la revolución, y de hecho una de las cosas notorias de todas las revoluciones es que termina devorando a sus hijos, todas, desde la francesa hasta las últimas marxistas, todas terminan devorando a sus hijos. Como si instaurara una dinámica de lucha constante, ¿no? Sí, exactamente. No se puede sustraer de ella, mientras que en el pensamiento católico hay una línea continua, ¿no? Se llega a un estadio en el que se espera
que se espera lo que viene después. Pero desde ese estadio ya uno busca la paz, ¿no? La paz en la tierra, ¿no? Entonces, y esa paz a través de una jerarquía. Y es esa jerarquía la revolución está constantemente destruyendo, constantemente deshaciendo, constantemente revolucionando, constantemente poniendo tela de juicio. Sí, porque la revolución se inscribe dentro de cierto tipo de pensamiento. Por eso también lo preguntaba, ¿no? Porque si ciertas posturas tienen a la revolución como un medio, es también porque justifican una manera de ver el mundo, una manera en la que se entienden las relaciones humanas y las formas de gobierno. Mientras que, por el otro lado, si vemos una visión católica, pues tendrá otra manera de justificar ese orden, ¿no? Y tendrá otros medios para establecer ese orden. Yo nada más diría, bueno, perdón, Alejandro, nada más rápido. Yo, antes que católica, también es tradicionalista, porque eso se dan en órdenes, el Islam, el budismo, o sea, son... Sí, lo que pasa es que yo decía católica en ese sentido porque fue el término usado concretamente por Donoso. Ah, sí, es que Donoso es católico. En la dicotomía a la que se refería Rafael. Interesante, por ejemplo, ver no solamente en las revoluciones marxistas, que todas han usado esa retórica, la soviética, la cubana, por ejemplo, la cubana todavía está en revolución, la revolución en marcha está todavía después de 60 años, ¿no? Sino que, y la venezolana ahora, ¿no? Pero en las posmodernas, en nuestras sociedades occidentales, por ejemplo, tú ves que, por ejemplo, la revolución feminista, la revolución LGTB, la revolución ecologista, tú ves que no pueden quedarse tranquilas. Es decir, si llegan a obtener lo que dicen querer obtener, se acaba su razón de ser, que es la de cuestionar el statu quo, porque se llega a un statu quo. Entonces, ahora tenemos el tema tan fascinante de ver que hay disensiones dentro de las mismas feministas, dentro de los mismos LGTBs, se matan a muerte entre ellos porque unos dicen que no son suficientemente radicales como los nuevos, los nuevos, exacto, porque entonces vendrá otro más radicales que estos todavía, que querrán destruir todavía más cosas, porque la revolución es una destrucción constante, es una demolición. Es una destrucción, pero que interrumpa, de lo común. Es decir, lo hablábamos con el profesor Alberto, si igual mañana vas, pues ahí vamos a estar. Yo nada más dos cosas, rápido. Con la cuestión de Donoso, tu pregunta con Donoso me pareció muy buena y hay que aclarar. Gracias. Donoso evidentemente va a hablar del orden católico porque es la tradición que él tiene en Europa. Es el orden que él tiene. Pero también él no ignora todas las tradiciones de Oriente. Él escribe precisamente, él piensa, él es un gran lector de San Agustín. Me parece que para mí, el de los mejores que ha habido en la historia de San Agustín, de la Ciudad de Dios. San Agustín también habla de intentos de órdenes imperfectos, que la humanidad está dispersa por el pecado, ¿no? O sea, Agustín habla, es que el pecado dispersó a los seres humanos, la pluralidad de lenguas. De hecho, para un conservador, eso es lo interesante, la pluralidad de lenguas hoy en día se ve como algo muy bonito, ay, sí, vamos a estudiar náhuatl, etcétera, pero por una visión más, digamos, de estas va a decir, es que la pluralidad de lenguas, antes de ser algo bueno, es algo no grato, porque termina por dispersar más a los seres humanos, y entre más dispersión hay entre los seres humanos, más posibilidades latentes hay que hay un conflicto terrible entre los seres humanos. Entonces, Agustín dice, el pecado diseminó el mundo, el cristianismo, el Cristo vino a restablecer esa unidad en la iglesia, ¿no? Entonces, Agustín lo que va a decir es, sí, la iglesia va a ser la plenitud de la unidad del género humano, porque, y dice, en la historia de la humanidad no ha habido un orden más pleno durante 1800 años que él vivió, ¿no? Las naciones eran distintas, tenían órdenes políticos distintos, pero las unía una misma fe. Sí, él decía, ese orden, esa representación de orden
que viene del Imperio Romano también, lo perfeccionó el cristianismo. Pero Donoso no se va a cerrar también a decir, bueno, y también hay órdenes históricos que han funcionado. No plenamente, pero han funcionado. Ya. Entonces, es lo que también Smith va a retornar. Pero mira, este asunto lo que vimos hoy en día con la posmodernidad, ¿no? Hoy en día está toda esta cuestión de la diversidad, de la diversidad de lenguas es que por ejemplo, el Estado moderno es como una iglesia que intenta armonizar una comunidad homogeneizando. Y funcionó hasta cierto punto. O sea, el Estado moderno sí funciona hasta cierto, ya no funciona. El problema es que el Estado moderno ya no funciona. Pero ¿cuál fue el éxito? Es que la modernidad ante el feudo, que era una forma personal de obediencia de los súbditos, jerárquica, la modernidad es ante la ley se homogeniza. Y, Sí. y da igual si eres negro, da igual si eres blanco. Ante la ley tú eres igual. Funciona así. Entonces, las mismas, está lo mismo, las leyes de manejo, etcétera, que antes pudo haber habido injusticias, pues sí, evidentemente sí, pero era más fácil ponernos de acuerdo en una cámara, digamos, iba un negro, un blanco, era más fácil ponernos de acuerdo porque había algo en común. Lo que estamos viendo hoy en día es, caray, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ahora están los negros trans, y luego están los negros, y los negros trans dicen, no, es que ustedes están discriminados los negros trans. Y vienen los feministas, o sea, hay cada vez una dispersión que es imposible hacer un orden. Por eso, la crisis en los Estados Unidos. Estados Unidos ahorita está en una crisis que no sabe ni cómo salir. Entonces, la clave es esto, o sea, es la búsqueda de lo común. ¿Qué tenemos en común? Entonces, realmente racionalmente, se pensaba que era racionalmente, no, yo creo que las instituciones son las que nos van a dar un estate quieto de que, oye, yo soy el que dictamino qué tienes en común con los demás, porque si no, no funciona. Entonces, esa es la clave de nuestros tan atolondrados tiempos. Oye, Entonces, perdona, Raúl, una pregunta. Veo que se ha marchado totalmente Carlos, ¿no? ah, sí, es que se le fue el internet, ya me acaba de escribir. Ah, porque pensé que era que si igual sería aburrido porque nosotros ocupamos toda la conversación de repente. No, se le acabó del internet, no, pero me dice que seguimos con el tema de la metafísica y el orden en Donoso. Vale. Okay. ¿Nos va a dar páginas? ¿Nos va a dar algunas páginas o no? Ahorita le Para pregunto, sí, sobre el tema de la metafísica del orden, que es Sí, platónico, pero, es totalmente platónico. Donoso es platonismo puro. pero que nos diga si nos recomienda aprender alguna página o no. Sí, lo va a hacer. Vale. Bueno, chicos, yo os voy a dejar. Me puedes tutear, ya evidentemente nos tuteamos, pero no me puedes tutear, Rafael, sin problema. Déjame Está bien, cerrar Aquí en España, supongo que lo sabes, todo el mundo se